Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a otra entrevista. Estamos con Anabel Medina, referencia en España del tenis femenino. ¿Qué tal estás, Anabel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Encantada de estar hoy con vosotros. Igualmente, un placer que estés con nosotros. Bueno, voy a poner un poco en contexto a Anabel, número 16 del mundo en individuales en mayo de 2009. También la número 3 en dobles en noviembre de 2008, en la participación en el máster celebrado en Doha. Y también participó representando a España en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, obteniendo la medalla de plata en un torneo de dobles. Y también sabemos que tras haberte retirado del tenis profesional, comenzó tu carrera como entrenadora, siendo bueno, campeona del Roland Garros, Yelena Ostapenko. ¿Qué significa haber llegado hasta este nivel, Anabel? Bueno, pues lo primero un poco sorpresa, ¿no? Porque sí que es cierto que bueno, mi carrera profesional como tenista sí que fue muy larga y un poco desde pequeñita me dedicaba a ello, pero cuando me retiré sí que es cierto que más o menos ya tenía en mente un poquito lo que me apetecía hacer, lo que me gustaba y lo que yo creía que se me podía dar bien y me enfoqué un poco en eso, pero obviamente los resultados sobre todo con Yelena Ostapenko fueron muy satisfactorios, pero también a la vez fueron un poco sorpresa, ¿no? Porque bueno, yo cogí a Elena estando 50 del mundo y en torno a finales de abril estando 50 del mundo y acabó el año la número 6. Entonces, pues bueno, fue un año muy bueno, como tú has comentado antes, ganando Roland Garros con tan solo 19 años. Era una jugadora y es una jugadora con un potencial espectacular. De hecho, después de todo lo que pasó por Roland Garros, de esa victoria tan joven, tuvo un bache bastante grande, pero ya ha vuelto al top 10 mundial y bueno, una satisfacción muy grande, un poco sorpresa, pero una satisfacción muy grande porque al final una de las cosas que más me gusta hacer es entrenar, entonces tener la capacidad y la posibilidad de entrenar a una jugadora del nivel de Yelena, pues imagínate, pues mucha satisfacción. Porque, Anabel, ¿cuándo, cómo iniciaste en el tenis? ¿Por qué el tenis? Imagino ya te lo han preguntado varias veces. Ujú. ¿Cómo iniciaste todo esto? Pues yo empecé a jugar al tenis a los 7 años y medio. Mi padre, bastante deportista, no deportista amateur, pues en sus inicios hizo ciclismo, luego practicaba muchísimo frontón, que aquí en la Comunidad Valenciana también se practica. Íbamos a un polideportivo donde él jugaba los fines de semana y había pistas de tenis. Y él me cuenta, porque yo no me acuerdo, que un día miré la pista de tenis y le dijo, papá, yo quiero jugar a eso. Entonces me apuntaron a clases y fue todo, la verdad, como muy natural. Ujú. Empecé yendo pues una vez a la semana, luego me fueron apuntando 2 veces a la semana. Tuve la suerte que en el mismo polideportivo donde yo daba clases había un entrenador que luego fue como mi formador, que estaba entrenando a un chico yo soy de Torrente, de un pueblo de Ujú. Valencia, que era campeón de Europa de categoría cadete, que era muy bueno. Y bueno, pues viéndolo a él jugar, nos enteramos que este entrenador tenía una academia y bueno, viendo que se me daba bien y que este entrenador tenía mucha reputación, pues fuimos a entrenar donde estaba él. Y poco a poco pues fui creciendo, fui jugando torneos en categorías inferiores y fue todo muy natural porque llevé una progresión siempre, no di un salto muy explosivo, pero sí que tenía una progresión como ascendente. Y así fue un poco. En realidad nunca mentalmente dije me quiero dedicar a eso. Simplemente el tenis me llevó a ello porque se me daba bien hasta que conseguí ser profesional. Porque, Anabel, ¿en qué momento dices, me voy a convertir en profesional? ¿En qué momento pasas de ser algún hobby, incluso algo por lo que te esfuerzas también, pero que no te dedicas a ello plenamente, a decir, ahora me dedico a esto? Pues es lo que te decía, en mi caso yo creo que fue todo un ciclo muy natural, es decir, yo jugaba torneos a nivel de Comunidad Valenciana, jugué algún torneo a nivel nacional, a nivel internacional no era la típica niña que viajaba mucho fuera de España porque mis padres tampoco tenían muchos recursos, jugaba mucho a nivel nacional, jugué el Roland Garros Junior, los únicos Grand Slam que competí, los 2 años de mi categoría que me correspondía, pero ni jugué, ni me fui a Australia, ni jugué Nueva York, ni Wimbledon porque no teníamos recursos para ello.
Sí que es cierto que se nos dio bien, en un año que hice semifinales y ganamos el dobles. Y a partir de ahí, pues yo tenía un entrenador eh, que tenía muchísima experiencia en el circuito y fue él el que me fue introduciendo en torneos profesionales. Al final di un poco el salto al circuito profesional y fue yendo bien y poquito a poco fui subiendo la categoría de los torneos estos profesionales, fui cogiendo ranking hasta que pues conseguí con 18 años estar entre las 115 del mundo, que me dio acceso a poder jugar la fase final de Australian Open. Porque durante este proceso, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor límite a nivel físico, a nivel mental, a nivel de desarrollo del juego? Es decir, ¿cuál ha sido tu punto más débil, ese límite que has tenido que atravesar para llegar hasta donde has llegado? Pues mira, yo creo que hay algo que al final nunca sabré porque eso no se puede saber, pero con 19 años, estando, bueno, te comentaba que con 18 llegué a la 113, 114 del mundo, pues el año siguiente, estando ya dentro de las 100 primeras del mundo, bueno, venía de ganar el Máster Nacional, donde conseguí ganar a Arantxa Sánchez Vicario y a Conchita Martínez en el mismo torneo, que nadie lo había hecho nunca en la historia de España, y llegué a Australia. En el primer torneo hice cuartos de final, en el segundo torneo hice final, y cuando llegué a Australian Open conseguí clasificarme para los octavos de final, y jugando contra Mónica Seles me rompí el ligamento cruzado de mi rodilla derecha con tan solo 19 años. Entonces, hablas de limitaciones. Yo soy súper consciente de cómo era yo antes de lesionarme y cómo era después de lesionarme. Creo que esa lesión me limitó muchísimo a nivel físico, pero también a nivel mental, porque yo sentía que mi rodilla no respondía igual que antes y que me generaba limitaciones a la hora de competir con ciertas rivales. Había rivales que golpeaban muy duro, muy potente, y dependiendo también de la superficie, que yo notaba que mi rodilla no respondía. Pese a así, no me quejo en absoluto de la carrera que he llevado. Como decía hasta al principio, conseguí estar entre las 16 primeras del mundo, una medalla olímpica y ser número 2 del mundo de dobles. No me puedo quejar, pero siempre tendré la duda de si no me hubiese lesionado, cuál habría sido mi tope. Porque yo notaba muchísimo que una de las virtudes que yo tenía cuando jugaba eran mis apoyos, la movilidad que yo tenía en la pista. Y yo era súper consciente que después de la operación esa movilidad nunca volvió a ser la misma. Entonces, pues bueno, tenía esa limitación. Claro, porque realmente todo esto es un proceso complicado. ¿Tuviste esa ayuda para intentar salir después de todo el proceso de la intervención quirúrgica hasta la readaptación y demás? ¿Tuviste ayuda? ¿Tuviste...? Claro, ese es el tema, que al final, pues ahora es, sería totalmente diferente, ¿no? Ahora el deporte ha evolucionado hacia tener un equipo más completo, con un readaptador, con gente de experiencia en lesiones, sobre todo una lesión que tuve yo, que era una lesión súper atípica en tenis. De hecho, el médico que me vio, que es Ángel Ruiz Otorro, que es el médico de Rafa Nadal, me dijo que era la segunda vez en toda su vida que veía una lesión de cruzado en tenis. Es un tipo de lesión muy habitual en fútbol, por ejemplo, pero en tenis no era para nada habitual. Entonces, pues en esa época, obviamente no le he hecho ni mucho menos la culpa al equipo que yo tenía en ese momento, pero sí que era un equipo que no estaba experimentado en rehabilitación de rodillas. Además, yo por esa época sufría mucho de tendón rotuliano, y la técnica que se utilizaba en esa época era precisamente hacer el ligamento nuevo del tendón rotuliano. Entonces también, pues si tú tienes una zona débil y encima le quitas parte del tendón y la haces más débil, pues también influyó. Entonces, pues bueno, fue difícil porque en ese momento pues era la inconsciencia o el desconocimiento del entorno. Se intentó hacer de la mejor manera posible. Y a partir de ahí, pues sí que es cierto que pues eso, gracias al entrenador que yo tenía, fue muy consciente de la situación en la que me encontraba, y pues sí que buscamos ayuda con fisios experimentados para que viajasen conmigo y tuviesen ese cariño para la rodilla, que lo necesitaba muchísimo. Ujú, Y luego en parte también trabajé a nivel psicológico con una psicóloga muy buena que se llama Isabel Balaguer, que es la actual psicóloga de Carlos Alcaraz, ujú. y me ayudó durante mi carrera. Sí que es cierto que
no entró en mi equipo con el objetivo de trabajar el tema de la lesión, porque era como si dijésemos una lesión crónica, con lo cual yo era muy consciente de las limitaciones que tenía y tenía que aprender a manejarme ciertos momentos, porque dependiendo de la época del año, dependiendo de la carga de partidos, de la superficie, pues sabía que iba a tener momentos mejores y peores. Y era una lesión con muchas subidas y bajadas. Había momentos que me encontraba fenomenal y de repente me levantaba un día porque había llovido, porque hacía frío, porque había humedad. Como las viejitas, ¿sabes? Que Sí, cuando va a cambiar el tiempo te molesta. Pues sí. eso en deporte profesional. Entonces, pues bueno, aprendes un poco a lidiar con eso, intentas no machacarte en el easy, 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 intentas mirar hacia adelante y quedarte pues con lo bueno que en este caso he podido desarrollar mi carrera, que creo que ha sido una carrera muy, muy satisfactoria. No, la verdad que no son pocos los títulos ni las posiciones son para nada cosa fácil. De hecho, complicado llegar hasta ese nivel y de hecho lo que comentábamos, ¿no? Las lesiones es uno de los limitantes también más grandes que podéis encontrar. Y antes hemos comentado una cosa, Anabel, que me parece muy interesante y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las mayores diferencias que podemos ver ahora entre el tenis actual y el tenis la época en la que tú estuviste jugando? Bueno, muchas. Lo primero es todas las nuevas tecnologías que salen, que hay a día de hoy, Ujú, ya no solo en lo que se refiere a tema de estadísticos, de revisión de vídeo, que eso obviamente es un abanico muy amplio que podríamos estar hablando durante ujú, mucho tiempo, pero también son los materiales, que obviamente ha evolucionado muchísimo, pero ya no solo desde mi época ahora, sino desde antes. Hay que recordar pues, que Bjorn Borg, Navratilova jugaban con raquetas de madera y ahora pues que encordaban a mano, estirando ellos el cordaje, y ahora pues estás hablando de unos materiales que hacen que la raqueta sea más potente, más ligera, con un cordaje que te ayuda a evitar lesiones, ujú, que te ayuda a controlar, que te ayuda a pegar más fuerte. Es decir, ahora hay un abanico de posibilidades amplísimas. En lo que se refiere al juego puro y duro de los jugadores y las jugadoras, ha habido una evolución, o sea, el 90% de la evolución que ha habido ha sido física. Sí, ujú, o sea, totalmente físico. Es decir, yo en la época en la que jugaba, mido casi unos 70, era una jugadora normal, tampoco era alta, pero era normal, y ujú. ahora sería bajita. Entonces te encuentras que en este caso el tenis se ha vuelto mucho más selectivo, es decir, eh, yo creo que en la época en la que yo jugaba, si jugase ahora sería diferente, probablemente habría evolucionado mi tenis y mi físico para adaptarme a la situación de ahora, pero desde luego con las condiciones que jugaba en mi época, ahora quizá no tendría posibilidades. Ujú, Porque antes el tema del gimnasio no se utilizaba en absoluto, el tema de la recuperación física no se utilizaba para nada, de hecho las carreras eran mucho más cortas. Antiguamente pues previo a mí, la gente se retiraba con 29, 30 años, ujú. yo me retiré con 36 y ahora estamos viendo jugadores como Federer, Nadal, Djokovic, que no solo que con 36, 38 están en plenitud de condiciones, sino que se les puede eh, valorar y percibir que pueden jugar muchos años más. Entonces, Claro. yo creo que la evolución ha sido muy, muy, muy física. Por lo tanto, una cosa que entiendo es que las chicas vienen fuertes desde jovencitas. Sí, sí. Sí, o sea, fuertísimas. Es que ya lo ves, niñas de 15, 16 años que las... Es cierto que las mujeres, con todo el tema del periodo y tal, se desarrollan antes Sí, a nivel físico que los chicos. Los chicos, un niño de 17, 18 años, lo ves un niño. En el sí. caso de las chicas, ves niñas de 16, 17 años que si no te dicen la edad, piensas que ya son mujeres, que ya las ves más desarrolladas, que a nivel de musculatura ya tienen una buena musculatura, una buena envergadura. Entonces, sí, de hecho ahora hay una camada de niñas de 16 años, Fruvirtova, Andreeva, Kornieva, que ya han hecho muy buenos resultados. Andreeva ha hecho semifinales de Roland Garros con 16 años hace 2 semanas. Y sí, es cierto que ha habido como una evolución un poco sorprendente, ¿no? Porque es cierto que un poquito la generación previa a mí, bueno, incluso la mía también, eh, pues Capriati, Steffi Graf, Martina Hingis, las Williams,
fueron jugadoras que consiguieron cosas importantísimas siendo muy jóvenes. Luego ellas como que marcaron una época y luego ya era más difícil ver que niñas pequeñas se metiesen, más jóvenes se Sí, metiesen dentro de las 100 primeras tan rápido. Entonces hemos estado como unos 10 años que parecía que no, y ahora otra vez hay camada de niñas muy, muy jóvenes. Si me preguntas sobre eso, pues mira, no te sabría responder por qué. No te sabría decir el por qué una época que sí, luego que no, y luego otra vez que sí. sí. Pero quizá un poco hacia la evolución esa física que hablamos, que ahora pues es todo mucho más potencia, es mucho menos estrategia, ahora te das cuenta que el tenis va a la que golpee la pelota 2, 3 veces más fuerte que la de enfrente, o la que golpee primero, la que tenga más control de la situación, es decir, que Sí. domine más los puntos, y se ha perdido un poco lo que se jugaba. Yo jugaba porque cuando yo empecé ya es cierto que entró las Williams y ya se evolucionó el tenis a lo que es Ujú. ahora, pero entre las Williams y lo que fue Martina Hingis, Navratilova, Capriati, Mónica Seles, era un tenis más elaborado, más de estrategia, más de ver los puntos débiles del rival. Ahora es, pues te saco a 200 y te resto a 160. Y si puedes mantenerme ese ritmo, pues vemos a ver quién es más fuerte y si no, pues yo ganaré. Porque a nivel de preparación física y también a nivel técnico, ¿se empieza ahora antes una especialización en el tenis que anteriormente? Sí, por un poco lo que hablamos de las tecnologías. Ahora tú puedes hacer test de todo a los jugadores. Ujú. De hecho, ahora se habla mucho que hay que tener mucho cuidado en la época de crecimiento de los niños por el tema de las cargas de trabajo, porque si están en un momento de pubertad, eso puede generar lesiones importantes, lesiones de espalda. Entonces se analiza muchísimo más en profundidad y se puede trabajar más específico. Ujú. Eh, pero esto es como todo. Una niña que con 15, 16 años está entre las 100 primeras del mundo, pues hay momentos en que las cargas no puedes ir tanto controlándolas, porque es que está en el mundo profesional ya y se está peleando con mujeres de 25 años. Sí. Pero Mm. sí que es cierto que ahora se puede trabajar mucho más específico. Tú puedes, haciendo diferentes test de fuerza, por ejemplo, puedes ver qué jugador tiene pues, más carencias de fuerza en un músculo o en otro, que trabajando eso puedes conseguir y evitar lesiones que a lo mejor antiguamente decías, oye, es que me duele la rodilla y no sé por qué, y ahora te hacen un test y te dicen ya, es que tienes el glúteo medio débil, y entonces como no tienes fuerza para sujetar la pierna, eso te genera que tengas una posición de rodilla mala y por eso tienes ese dolor. Antiguamente era pues me duele la rodilla, es que has corrido mucho. Sí, totalmente. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué tipo de tenis te gusta más? ¿Más técnico, más físico? Me gusta mucho más el técnico, sin duda alguna. El técnico es el que también un poco yo practicaba, ¿no? Al final creo que es bonito el que tú entres en una pista de tenis y seas capaz de analizar a tu rival, de ver por dónde flaquea o cómo tienes que jugar para hacerle más daño, conseguir los puntos. A mí ese tenis me gusta mucho. La potencia, pues impactante, ¿no? Porque el espectador cuando lo ves de fuera, que una mujer es capaz de sacar a 200 kilómetros por hora, Sí. pues dices, wow. Pero Mm. le quita un poco de, sin desmerecer, le quita un poco de mérito, ¿no? Porque al final no es tanto el que tú seas capaz de analizar a la rival y ver qué es lo que tienes que hacer para ganarle, sino que al final tu potencia está por encima de tu táctica. A ver, ¿cuál es una referencia para ti o alguien que te ha servido de inspiración para ir progresando en tu carrera? A mí me gustaba mucho y coincidí y compartí con ella mucho circuito porque no sé si somos del mismo año o ella era un año mayor, un año, pero Ujú. vamos, que es Justin Henin, que es el estilo de juego al que yo te decía, que es el técnico, el táctico, porque ella tenía una envergadura era como yo, incluso un poquito más bajita que yo, Ujú. y encima tenía el revés a una mano, con lo cual a nivel técnico pues era con mucho más mérito por el hecho de que solo utilizas una mano y encima al contrario de lo que, es decir, un gesto totalmente antinatural, Ajá. que es tener una técnica y una fuerza brutal para poder competir al máximo nivel. Ella fue número 1 del mundo y ganó Grand Slams. Y era una jugadora que a mí me inspiraba muchísimo. Me sentí identificada con ella, pero es cierto que ella a nivel físico estaba un poquito
poquito, bastante por encima mío, un poco, pero Sí. también por las limitaciones que te comentaba yo de la rodilla. Bueno, de hecho, a estos niveles estar un poquito por encima a veces es una gran diferencia, ¿no? Al final. Sí, en el tenis quizá a día de hoy la gente muchas veces me pregunta, oye, pero ¿qué diferencia hay? ¿Por qué este es el número 5 y este es el número 15 o el Ujú, 50? Yo siempre digo que hay tres patas, que es la técnica, la física y la mental. Normalmente el que está entre los 10 primeros del mundo tiene esas tres patas muy bien asentadas, es decir, ujú, mentalmente son jugadores que controlan muy bien sus emociones, a nivel físico tienen esa potencia para poder tanto desarrollarla como ser capaz de cuando el rival la genera poder soportar esa potencia y a nivel técnico pues son completos porque al final hoy en día como va todo tan rápido una carencia técnica te limita muchísimo. Si tú tienes un fallo o un error en un gesto pues al final el rival también se da cuenta y también lo utiliza en contra tuyo. Entonces pues analizas jugadores y dices pues por ejemplo Carlos Alcaraz o Paula Badosa, sí. analizas esos tres puntos y los tienen muy interiorizados. Luego ves otros jugadores que dices, pues mira, este es muy bueno técnicamente, muy bueno físicamente, mentalmente le cuesta gestionar los momentos difíciles. Ujú. O este es muy bueno de cabeza, tiene muy buena técnica, pero físicamente le cuesta moverse. Entonces vas encontrando un poquito el por qué. Yo al final digo que no hay jugadores buenos y malos, hay jugadores buenos y muy buenos porque al final si tú consigues entrar entre las 100 primeras del mundo y jugar un Grand Slam, no puedes considerarla como una jugadora mala, Claro. simplemente pues que haya jugadoras que están por encima de ellas. Porque tú, Anabel, durante tu carrera, ¿has encontrado compañeros o compañeras que tenían muy buena capacidad física, muy buena capacidad técnica, pero que luego a lo mejor en el plano psicológico pudiesen flaquear y no haber llegado hasta lo más alto teniendo el potencial para llegar hasta ahí? Muchísimas. Si tú coges pon del 15 al 100, pues si por hacer un cálculo así Sí, rapidillo, pues habrá un 30% que sea mental, un 30% que sea físico y un 30% que sea técnico. ya. Entonces sí, hay muchísimas jugadoras que tú las ves y dices, madre mía, pero si es que es una pasada cómo juegan, cómo se mueve, cómo golpean a la pelota. Pero en los momentos importantes, pues cuando tienen que jugar los puntos bien, pues no lo consiguen y la rival los juega mejor que ella. Entonces, sí, hay muchas jugadoras con ese perfil. Por lo tanto, es un nivel de competitividad que es bestial, ¿no? Es cada detalle, cada punto físico, psicológico, táctico, técnico, todo marca la diferencia. Sin duda, porque al final estás hablando de si hablas del el máximo nivel, estás hablando de las 10 mejores jugadoras de todo el mundo. Sí, sí, Con sí. lo cual, efectivamente, se hila muy fino. Solo hay hueco para 10 en todo el planeta. Y si quieres estar ahí, tienes que tener todos estos tres puntos muy, muy bien definidos. No he visto ninguna jugadora que a nivel mental flaquee y esté entre las 10 primeras del mundo. Porque es que al final ya no es solo que cuando tú compitas consigas competir a un buen nivel, sino que tienes que mantener ese nivel durante 365 días, que ten en cuenta que si tú eres la 10 del mundo, tienes 90 por detrás tuyas que debes de ganar sobre el papel, porque tú tienes la responsabilidad, tienes que saber gestionar esas emociones, tienes que saber también un poco dosificarte, intentar enfocar el objetivo hacia una manera positiva y que te sume y no que te reste. También hemos visto jugadoras que han conseguido alcanzar el top 10 que luego han sufrido a nivel mental y han perdido ese estatus de jugadoras y luego se han recuperado, como es el caso de Ostapenko, Ujú. que después de ganar Roland Garros se metió entre las 6 primeras del mundo y luego se dio un buen batacazo y ahora ha sido capaz de recuperarse. Porque ya no es solo que lo hagas bien en un torneo, sino que luego la gente pone el foco sobre ti, empieza a hablar más de ti, si no haces buenos resultados empiezan a poner en duda tu juego y eso, si no lo gestionas bien, puede llegar a minar tu confianza y una de las cosas que me he dado cuenta es que el tenis es un deporte súper difícil. He visto otros deportes, no por desmerecerlos ni mucho menos, Ujú. pero si analizas el deporte como tal, es muy complicado porque es un deporte que a nivel técnico es difícil porque al final
tú tienes que coordinar las piernas con una pelota que viene en movimiento con un objeto que tú tienes en la mano, con lo cual solo coordinar eso ya se convierte en algo súper complicado. Y si luego encima pues tienes delante a alguien que lo hace igual de bien que tú, pues claro, la pista hay muchas veces que se convierte en una pista en una mesa de ping-pong. Totalmente, totalmente. Y más como va de rápido la pelota. Y Anabel, para ir cerrando la entrevista, quiero hacerte una pregunta que me parece interesante. ¿En qué momento de tu carrera te has notado mejor deportista? Es decir, ¿cuándo has sido mejor tenista? Que tú ya has dicho, ahora es cuando mejor me encuentro. Tengo más confianza, juego mejor a nivel técnico, soy más rápida. ¿Qué momento ha sido ese? Pues coincide exactamente con los años que tú has comentado cuando has estado repasando un Ujú. poquito mi historia. El año 2008-2009 fue como el momento más dulce de mi carrera. Eh, a mí mi entrenador siempre me decía que tenía condiciones para estar entre las 10 primeras del mundo. Yo ahí pues había veces que dudaba un poco de mis capacidades, sobre todo por esa limitación física que tenía, que te Ujú. he comentado antes. Pero yo sí confiaba que puedo estar entre las 20. Entre las 20 primeras sí que me veía. Y siempre he sido una chica que cuando me he marcado un objetivo he peleado hasta conseguirlo. Objetivos siempre reales y en los que yo creyese. Ujú. Eh, entonces pues estuve mucho tiempo peleando para conseguir ese objetivo y en el 2008-2009 lo conseguí. Además se sumó que paralelamente, al final cuando tienes buenos resultados a nivel individual, pues esa confianza también la trasladas al dobles, porque encima lo compartes con otra compañera, con lo Ujú. cual la responsabilidad es al 50%. Ujú. Entonces, pues conseguí entrar entre las 3 primeras del mundo de dobles, ganamos 2 Roland Garros, conseguí esa medalla de plata. Entonces yo creo que es ese momento más bonito y dulce de mi carrera. Coincidió también con el trabajo que hice psicológico con la chica, con la mujer esta Sí. que te comentaba, que me ayudó muchísimo a gestionar las emociones, porque yo era una jugadora que sufría mucho. Eh, me costaba mucho. Era muy competitiva, no me gustaba perder, pero esa sensación de no gustarme perder y de ser tan competitiva había veces que me hacía sufrir demasiado y no podía desarrollarme tenísticamente como quería. Y esos 2 años conseguí a nivel mental estar fuerte Ujú. y jugar 2 años de muy buen tenis. Anabel, te iba a preguntar también qué consejo le darías tú a una chica que se quiere dedicar también al tenis profesionalmente. ¿Qué consejos le darías? Sobre todo, a ver, depende de la época en la que se encuentre. Es decir, si entra en el mundo profesional, primero que si quieres tenista, como jugar tenis es un deporte muy exigente, con lo cual creo que es importante rodearse de un buen equipo, tener alrededor tuyo gente que tenga experiencia y que sepa llevarte durante tu carrera, porque al final no es lo mismo cuando tienes 15 que cuando tienes 20, que cuando tienes 25 que 30. Eh, ahora que lo veo un poco con perspectiva, hay cosas que ves desde fuera, que muchas, pues lo típico que te dice tu padre, ¿no? Ya te darás cuenta cuando seas mayor. Pues efectivamente, Total. muchas cosas que en ese momento no lo ves, pues ahora sí que lo ves. Entonces, si te rodeas de un equipo que tenga esa experiencia y te pueda ayudar a entender cada situación en la que tú vas a vivir en función de la época en la que te encuentres, pues te ayudará a que tu carrera sea lo más profesional, agradable, exitosa. Obviamente vas a tener momentos buenos y malos, pero hay que aceptar que si quieres ser deportista profesional es alto rendimiento y es exigencia 100%. Aceptar que si quieres eso vas a tener que pelear igual o más que la de al lado, porque la de al lado quiere exactamente lo mismo que tú y solo hay hueco para 100. Y sobre todo animarla a que lo más importante es que ella elija o él elija lo que quiere hacer en su vida. Y yo creo que esto es extrapolable a todos los chicos y chicas que nos puedan estar escuchando, ¿no? Al final creo que es importante en la vida marcarse objetivos, Sí. tanto en lo personal como en lo profesional. Y los objetivos tienen que ser los objetivos de uno y tienen que ir acorde a la ambición que tenga cada uno.
y esa ambición es la que te va a llevar a cumplir tus objetivos. La vida son pequeños objetivos. Puede ser levantarse pronto por la mañana, querer sacarse el carnet de conducir, querer sacarse una carrera, abogado, juez o ser tenista profesional. Pero sin objetivos vamos a la deriva y es muy complicado trabajar. Hay que marcarse objetivos a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Ir cumpliendo esas etapas. ¿Van a haber momentos difíciles? Por supuesto. ¿No va a ser así? Por supuesto que no. Habrán subidas y bajadas, pero si tú tienes un objetivo marcado, por ejemplo, yo lo he puesto antes, que era entrar entre las 20 primeras del mundo, pues fíjate, empecé a ser profesional con 15, lo conseguí con 26. Es decir, al final, si buscas la élite y el alto rendimiento no es fácil y habrá gente que le costará 10 años como a mí y a otra gente que lo consiga antes u otra gente que lo consiga más tarde. Pero si tú tienes el objetivo marcado y realista, eso va a ayudar mucho en el progreso. Porque ¿alguna vez habías pensado que llegarías hasta aquí? No, esto es al final como todo. Cuando siempre te dicen, no, si cuando eras pequeñita ibas a decir que... Pues no, porque al final yo era una niña de un pueblo con una familia súper humilde, con que caí de rebote en una pista de tenis, ni tenía padres olímpicos, como muchos deportistas tienen, ni venían del mundo del deporte, ni tenían formación en gestión deportiva, o sea, para nada. Salió de manera natural y sí que es cierto que mi mentalidad competitiva me llevó a conseguir cosas que nunca me habría imaginado. De hecho, la gente a veces me pregunta, ¿tú qué habrías sido si no hubieses sido tenista? Pues, ni idea. Para nada, o sea, ni idea, porque me dediqué única y exclusivamente a jugar al tenis y a dedicar todo mi esfuerzo a desarrollarme como tenista y tener una carrera lo más larga posible, que así fue, que pese a mi lesión me retiré con 36 años. Total. Y la última pregunta que te quería hacer, Anabel, esto ya es un poco más profundo, lo suelo preguntar también. ¿Qué te llevas del tenis? ¿Qué te ha enseñado el tenis? Si tuvieses que decir una cosa, sé que es difícil, pero si tuvieses que decir una cosa especial que te haya dado el tenis, ¿cuál sería? Sin duda el esfuerzo. Al final, ahora muchas veces lo digo, después de mi retirada no me he movido o he hecho un proyecto, un trabajo o que me haya hecho sufrir, llevarme al límite, tanto a nivel emocional como físico, como mental, como lo ha hecho el tenis. Entonces, eso me ha ayudado a que situaciones ahora difíciles que pueda tener en mi vida no me resulten tan duras, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues tenemos jornadas larguísimas con el Mutua Madrid Open comentando para la tele o para Eurosport los Grand Slams y son situaciones difíciles, le echas muchísimas horas, puedes llegar hasta 15 horas trabajando y yo lo enfoco con un optimismo y con una actitud muy positiva porque es muy sacrificado, es muy duro, pero nada comparable con lo que era. Yo lo pienso ahora, muchos años, yo he jugado 16 veces el Mendro de Australian Open, la fase final de Australian Open, y me he ido esas 16 veces el 25, 26, 27 de diciembre a Australia. Es decir, no he pasado fin de años, no he pasado Reyes, muchas veces Nochebuena, y me he hecho un viaje de 30 horas con 12 horas de cambio de hora y he aterrizado y me he ido a la pista de tenis a entrenar. Entonces, esos son unos esfuerzos tan bestias que ahora pienso y digo, pero ¿cómo hacía esas burradas? Que ahora no sería capaz de hacerlo. Sí, que en ese momento lo hacía porque mi objetivo era ese, ¿no? De hecho, muchas jugadoras con las que hablo, incluso yo, ¿volverías a jugar? Le digo, no, pero vamos, ni de coña volvería a jugar, volvería a pasar por todo lo que tuve que pasar para ser profesional en ese momento. Pues un poco lo sacrificas y lo aceptas y lo interiorizas como que es algo natural, pero luego hemos hecho auténticas barbaridades, ganar un torneo un domingo, viajar el lunes por la mañana y llegar por la tarde y tener que competir, porque el tenis juegas cada semana, jugar de partidos de 3 horas y media y al día siguiente volver a jugar, pues me ha dado esa fuerza para
para ahora afrontar situaciones de la vida que son complicadas y entenderlo como que forma parte de la vida, ¿no? De que es sacrificado, de que es difícil y que hay que hacerlo. No, aparte de conocerte a ti misma un poco más, ¿no? Dónde están tus debilidades, dónde están tus fortalezas, es decir, hacer un poquito esa visión de uno mismo por dentro y conocerte mejor. O sea que yo creo que es importante ese aspecto. Sí, sin duda, al final lo mejor para poder desarrollarse uno al 100% es efectivamente hacer lo que tú acabas de comentar, conocer tus debilidades y tus virtudes. Tus virtudes potenciarlas y tus debilidades mejorarlas. A mí, por ejemplo, es lo que te decía, cuando me marco un objetivo me gusta cumplirlo y soy una persona que intento no limitarme a la hora de ciertas situaciones, ¿no? Por Ujú, ejemplo, por ponerte un ejemplo, a mí, pues en el Mutua Madrid Open comento los partidos y luego también hago entrevistas en pista. ujú, Yo no soy periodista, pero ya, ahora, bueno, en el mundo sobre todo del deporte, estamos viendo que muchos ex deportistas están formando parte un poco del mundo porque creo que ese aporte técnico, la visión técnica del ex deportista ayuda sí, muchísimo al periodista, ¿no? Porque al final ujú, son cosas que nosotros hemos vivido, que otra gente no ha vivido y somos la sí, mejor manera de explicarlo, ¿no? Si lo trasladas desde tus ujú, vivencias. Y yo hacía las entrevistas en pista, bueno, hago las entrevistas en pista y un momento que dije, no, no, yo no lo hago, que sé, yo no lo he hecho nunca y qué hago y cómo lo hago y un momento que dije, pues sí que lo voy a hacer, porque al final es un reto. sí, Tengo la ventaja de que normalmente todas las jugadoras y jugadores que entrevisto cuando me ven es una cara conocida, porque yo estaba en el circuito, con lo cual soy como una cara amiga, que normalmente el periodista se le suele ver como un eh, poco el enemigo, ¿no? A ver qué me va a preguntar. Ellos saben que conmigo no van a encontrar una pregunta conflictiva, una pregunta que les vaya a incomodar. Y, y me informé y me preocupé de hablar con personas que se dedicaban a ello y que me ayudasen un poco a ver cómo tenía que hacerlo. Y lo hago, no es mi zona de confort porque muchas de esas entrevistas las tengo que hacer en inglés y es un idioma ya, en el que no, obviamente no soy bilingüe, pero bueno, me las preparo, hay algunas que me salen un poquito mejor, otras que me salen regular, pero bueno, vas aprendiendo y vas como superando esos pequeños retos que lo que hacen al final es ganar confianza y ayudarte para ir asumiendo otros retos un poquito mayores. claro. Al final se trata de eso, ¿no? De ir superando obstáculos, de no dejarse intimidar, ¿no? Por algo, igual que te puede pasar una competidora, pues por ejemplo una entrevista, ¿no? Ahí yo observo sobre todo en grandes deportistas la constancia que tenéis, el machacar, el continuar, seguir hacia adelante. Eso es, sobre todo con todos los deportistas profesionales con los que he estado hablando, lo que me quedo de vosotros cuando hablo con vosotros, que la verdad que me parece, a mí, amante del deporte, me parece una chulada poder hablar con gente de vuestra categoría y todos tenéis una mentalidad muy parecida, mucha constancia, mucha fortaleza mental, también fortaleza física, muy humanos también, o sea, la verdad con vosotros sois muy humanos, muy cercanos y al final te das cuenta del que el deporte lo que aporta a las personas, ¿no? Lo que aporta a nivel de calidad de una persona, o sea que la verdad que creo que es un apartado interesante. Sobre todo porque al final creo que en nuestro caso, algo que también nos da esa base un poco que dices tú de la constancia, al final pues somos personas que hemos tenido que madurar muchísimo más rápido que el resto de personas, Sí, no por nada, sino porque al final la carrera de un deportista es muy corta, entonces tú no puedes madurar a los 30, porque si maduras a los 30, a los 35 te has ha pasado. retirado, cuando ya hay jugadores que con 18 19 años ya están en lo más alto de la élite, entonces pues tienes que madurar a pasos agigantados y, y eso también forma parte de la constancia y eso va un poco al hilo de lo que te comentaba antes, ¿no? Del hecho de eh, si soy capaz de levantarme todos los días, entrenar 8 horas, viajar 35 semanas al año, dormir fuera de mi casa el 75% del año, jugar partidos de 3 horas individual y dobles
¿cómo no voy a ser capaz de prepararme una entrevista? No porque le quiera quitar el mérito y diga que es fácil, que no lo es, ojo, que es algo que es muy complicado, pero ¿por qué me tengo que limitar a prepararme una entrevista si lo hago con las personas que me pueden ayudar a hacerlo y me lo preparo, se puede hacer? Ujú. Pues eso es un poco lo que el tenis. A mí también, pues hablar en público tampoco es algo que me sienta especialmente cómoda, pero lo hago. Eh, Son cosas que tú misma te vas dando cuenta, las vas intentando mejorar y poquito a poquito vas progresando y eso te lo da la constancia, sin duda. Esto es como Totalmente. todo, al principio, si tienes que hablar en clase, pues la primera vez te saldrá regular y conforme vas cogiendo pues práctica, pues poco a poco te irás encontrando más cómoda. Hay gente que son espectaculares comunicadores y los ves y parece que están en el sofá de su casa y luego hablas con ellos y dices, uff, es que estaba nerviosísimo. Y dices, bueno, Ya, pues ya. no se te notaba, o sea, lo has hecho fenomenal. Es Totalmente. entrenamiento, entrenamiento para todo. Sí, sí, para la vida en general. Muy bien. Pues Anabel, por mi parte, concluir esta entrevista y agradecerte de verdad el tiempo que sacas para estar con nosotros. En un futuro seguiremos sacando entrevistas, sobre todo hablando sobre algún tema específico. Ya si quieres nos ponemos de acuerdo un poquito más adelante, si tienes un ratito para pues, bueno, poder preparar algún tema específico relacionado con el tenis, que creo que puede ser divertido. Y nada, de nuevo agradecerte que hayas estado hoy con nosotros. Un placer, ha sido un ratito muy ameno y bueno, mandar un saludo a todos y mucho ánimo y que sigan ahí a tope todos. Genial, pues muchas gracias, Anabel. Un saludo muy grande. Hasta luego. Hasta luego.